Gloria a Dios. Bendiciones, profeta Eloy. Que el Señor te bendiga. Vamos a esperar un poquito más que se unan más. Así ya empezamos porque la verdad que esto va a estar poderoso. No, todavía es buenos días para mí porque no he almorzado todavía. Para mí va a ser buenas tardes después que almuerce. Ya aquí ya son las 2 y casi cuarto de la tarde. Hay algunos mensajes que por ahí no los puedo leer. Recién cuando terminamos el live yo los puedo leer porque resulta ser que no me aparecen. A mí me pasó ayer que después gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle entrada a la palabra, ¿me? Porque yo creo que esto es muy importante.
Por lo que voy a dar hoy va a ser solamente como quien dice, una introducción a lo que ha de venir, porque tenemos una segunda parte. Entonces, yo le puse por título, ¿qué dicen que somos? ¿Gentiles o judíos? ¿Por qué pongo yo esto? Porque hay una confusión en este mundo, que todo es por falta de identidad. Un judío puede ir por todos lados, es lo que admiro yo, que van por todos lados y tienen identidad, no la pierden. Pero el gentil sí pierde la identidad y quiere ocupar una identidad que no le fue dada. A ver, yo le puedo decir esto. Por ejemplo, yo nací en Argentina. Yo soy argentina. Amén. Yo tengo 3 ciudadanías. La ciudadanía del cielo y la ciudadanía terrenal. La ciudadanía del cielo, la que me dio mi Padre Celestial. Nací en Argentina y me tomó por opción, por adopción, me tomó España. Entonces, ¿de dónde soy yo? Vamos a lo terrenal, ¿de dónde soy yo? ¿De España? ¿Soy española o soy argentina? Si yo soy española estoy mintiendo, porque yo no nací en España, yo nací en Argentina. Si yo digo que soy argentina, pues yo soy argentina porque tengo identidad. Pero al decir que yo soy española y no haber nacido en España, estoy usurpando una identidad que no me corresponde. Entonces, a eso yo apunto, que hay muchos gentiles que usurpan la identidad de otros porque ellos no tienen identidad propia. Entonces vamos a destapar esto, vamos a ir desmenuzándolo para que ustedes lo puedan entender por lo que dice la palabra, no por lo que yo digo. Porque si yo no me recuerdo, cuando yo publiqué esto que iba a hablar hoy, a mí uno me dijo, ¿por qué no lee más la palabra y se deja de enseñar? ¿Por qué? Porque yo sé que esto va a ser una confrontación hacia muchos y muchos me van a cortar, pero a mí no me interesa, lo que me importa a mí es cumplir lo que Dios me dijo que dijera. Yo no me puedo callar. Como quien dice que al que le quede el poncho, pues que le ande. Pero en verdad es así. Yo no puedo usurpar la identidad de nada. Y vamos a ir por lo que dice la palabra. ¿Amén? Vamos a Juan 1, al libro de los evangelios, ¿no? Vamos a Juan 1, del 11, vamos a leer del 11 al 14. Y dice así. Vamos a hablar de Jesús en este caso. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que Jesús vino a su pueblo y su pueblo no le recibió. A pesar de esto, los que creen en él, como dice la palabra, recibieron y les dio derecho legal de ser hijos de Dios. Aquí me está diciendo esto, que él vino a los suyos, él vino a su pueblo. Recordemos que Jesús era judío. Él vino a su pueblo y su pueblo no le recibieron. Pero algunos de ellos, de su pueblo, creyeron en él y le recibieron. Entonces también les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, fue la primera puerta que se abrió. Ya vamos a ir, ¿por qué les voy a decir la primera puerta que se abrió? Porque la primera puerta que se abrió fue hacia los judíos, o sea, él vino a su pueblo a predicar la palabra. Porque dice la palabra que nosotros éramos destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto, no merecíamos la salvación. Ningún gentil merecía la salvación, solamente su pueblo. Amén. Vamos a Lucas, capítulo 19 al 10.
Bendiciones, profeta Elba. Bendiciones, pastora Alicia. Bendiciones, profeta Mícar. Vivian, bendiciones. Gracias por apoyarme. Vamos a Mateo, versículo 10 al 6. Mateo 10, versículo 6. Y dice así: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Más arriba dice: y a estos 12, o sea, está hablando de sus discípulos, ¿no? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando está hablando de que Él vino a las ovejas perdidas de Israel, Él vino a su pueblo. ¿Por qué tengo que enfatizar yo esto? Porque después viene todo lo que es el desarrollo, cuando la mujer que tenía flujo de sangre fue y tocó el borde del manto de Jesús, Jesús sintió que de él salió, y esa mujer no era judía tampoco. Después pasó lo mismo con una mujer que había pedido que su hija fuera sana, que le imploró a Jesús que su hija estaba enferma, que por favor, que tenía un demonio que no, de enfermedad, creo que era, que no podía estar. Jesús le dijo: primeramente, el pan es para los hijos, y no para, o sea, el pan es para los hijos. Entonces esta mujer dijo: sí, pero del perrillo, los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa. Ahí nos damos cuenta que Jesús vino primero por los suyos. Amén. Entonces, tenemos que tener esto bien en claro. Jesús enfatiza que su misión era con los de su pueblo, o sea, con los israelitas, nunca con los gentiles. Era con los judíos, no con los gentiles. ¿Me entienden? Romanos 3, 23 al 31 dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, en ese tiempo, vamos a hablar un poquito de la historia. Si nosotros nos volvemos a un tiempo atrás, cuando Jesús caminaba entre medio de su pueblo, si vemos lo que dice la Biblia, en la Biblia estaba hablando con respecto a que a nosotros, los gentiles, nos llamaban perrillos, nos llamaban perros. Porque en aquel entonces el perro no era domesticado como en este tiempo. El perro en aquel tiempo comía de la basura. El perro en aquel tiempo mordía la mano del que le daba de comer. El perro en aquel tiempo era salvaje. Entonces, ¿qué quiere decir esto que eran salvajes? Nos comparaban con un perro precisamente porque no éramos del pueblo de Jesucristo. ¿Me entienden? No éramos en ese entonces todavía de parte de su pueblo. Entonces, también era que nos llamaban perros porque nosotros no guardábamos la ley, éramos considerados impuros, y esto era porque no estaban incluidos en la comunidad del pacto mosaico, o sea, no estábamos incluidos en el pacto de Moisés. Por lo tanto, llamarnos así de esa manera a nosotros era como decir un insulto hacia nuestra persona, porque ellos nos tenían a menos a nosotros. Entonces, nosotros, por así decirlo, así éramos en ese tiempo, así nos comparaban en ese tiempo. Pero yo quería decir algo al respecto de esto. La primera puerta fue a lo suyo. Dice que los suyos no lo recibieron. La segunda puerta fue para el samaritano. Recordemos la mujer samaritana que estaba en el pozo, que en ese tiempo no se le permitía que el hombre viera cómo una mujer iba a buscar agua, ni tampoco se le permitía hablar con las mujeres en ese tiempo, en la parte de lo que era Samaria. Y los samaritanos eran gentiles, o sea, no eran gentiles, sino que eran judíos, pero estaba dividido. Eran samaritanos, tenían sus creencias, pensaban diferentes a ellos, no cumplían la ley tampoco. Entonces,
la tercera puerta que se abrió fue para nosotros. ¿Y cuándo se abrió la tercera puerta? La tercera puerta para nosotros, Jesús la abrió después de su resurrección. Bernabé y Pablo, guiados por el Espíritu Santo, fueron llevados a predicar la salvación a los gentiles. Entonces no somos judíos, estamos entendiendo que somos gentiles. Estamos entendiendo de que lo que el Señor nos está diciendo, que nosotros tenemos que tener identidad, no usurpar la identidad de nadie, sino ser con identidad. Entonces, esta puerta se abrió porque nosotros pusimos, esta puerta se abrió más que nada para que nosotros fuésemos reconciliados con el Señor, con Dios por medio de Jesucristo, por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Independientemente del origen étnico y religioso, somos justificados por la fe, por gracia y misericordia. ¿Me van entendiendo? Por favor, pónganme ahí en los comentarios si van entendiendo cómo viene esta introducción. Si algo no entienden, por favor me lo dicen y lo volvemos a explicar. Vamos a leer Romanos 15, capítulo 15, versículos 7 al 21. También lo pueden ir poniendo ahí abajo, por favor. Romanos capítulo 15, versículos 7 al 21. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a su Padre y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. O sea, somos un pueblo diferente. No somos judíos, somos un pueblo distinto. Está hablando de otro pueblo. Y después dice, otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantara a regir a los gentiles. Y los gentiles esperarán en él. Ahí está hablando de Jesús. Porque dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. ¿De quién está hablando en este versículo? Está hablando de Jesús. Nosotros no venimos de la raíz de Isaí. De la raíz de Isaí, de la genealogía de Isaí, que es la raíz y el árbol, viene David y viene Jesús después, porque Jesús fue Jesús fue de la genealogía de David, de lo cual nosotros como gentiles fuimos injertados en él, en Jesús, no en la raíz. Por eso no somos judíos, por eso somos gentiles. Imagínense en un árbol. A ver, para que ustedes puedan entender. Imagínense en el árbol, porque acá habla de la raíz de Isaí, pero me imagino que las raíces eran unas raíces profundas. Me imagino que la raíz del árbol era muy grande. Entonces, imagínense que era una raíz en la cual, en esa raíz estaba el pueblo judío. Pero resulta ser que vino el árbol silvestre. El olivo silvestre era Jesucristo. Nosotros somos sus ramas. Por lo tanto, nosotros fuimos injertados en Jesús, mientras que Jesús también fue parte de ese olivo, pero con un nuevo pacto. Él vino a cumplir la ley. ¿Me entienden? Pero nosotros tenemos que entender que nosotros fuimos injertados en Jesús. ¿Cuándo? Cuando Él murió, cuando Él resucitó, que por mano de Bernabé, por mano de otros discípulos, fueron a hablarle al pueblo gentil que somos nosotros. Entonces yo no entiendo por qué usurpar identidad de judío cuando nosotros somos gentiles.
Esto es lo que el pueblo tiene que saber, porque hoy en día hay una confusión tan grande que ni siquiera la mente puede tener un lugarcito. Si vamos también a la parte de José, recordemos que Esaú y Jacob, recordemos de que eran gemelos o mellizos, como le queramos llamar, pero uno de ellos era el primogénito. El primogénito fue Esaú. El segundo fue, en ese entonces, Jacob. Pero ¿qué es lo que hizo Jacob? Le hizo una trampita al padre. Entonces la primogenitura cayó sobre Jacob. Y en Jacob también se vuelve otra vez a repetir la misma historia con respecto a José. José tenía dos hijos. Tenía uno que era Manasés y el otro era Efraín. Manasés siguió con la parte del pueblo judío, mientras que en Efraín cayó la primogenitura, y Efraín fue parte de donde venimos nosotros los gentiles. ¿Me entienden? Entonces tenemos que entender eso nosotros, tenemos que entender quiénes somos. Gloria a Dios. Yo siento el fuego de Dios aquí, yo no sé cómo, si ustedes lo sentirán, pero la verdad que está bastante candente. Vamos a Efesios 2, capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos, hechos con mano en la carne. En ese tiempo estabais sin Jesucristo, alejados, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora con Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Jesucristo. Romanos 11. Vamos a ver cuando Pablo habla que fuimos injertados. Vamos a leerlo. Romanos 11. Vamos a ver. ¿A dónde? A ver si me ayudan un poquito. Creo que es en Romanos donde dice que fuimos injertados en él. Bendiciones, Inés. Vamos a ver dónde está. Aquí estamos. Bueno, estamos en el 17, pero vamos a ir un poquito para arriba. Bueno, estábamos hablando sobre el tema de que somos. Sí, se me va un poquito la señal por ahí. No se preocupen. En Romanos 11 habla cuando Pablo cuando fuimos injertados en el olivo. Es natural. Ahí está. Muchas gracias, profeta. Romanos 11, 24. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Vamos a aclarar algo aquí. Entonces, cuando Pablo habla que fuimos injertados en el olivo, significa que fuimos aceptados en la fe y somos parte del mismo árbol que es Jesucristo. Esto simboliza que estamos incluidos en el pacto, en las bendiciones y en las promesas.
participamos de lo mismo, pero no nos convertimos en judíos, no nos convertimos en israelitas. A ver, cuando vino Jesús, me voy a adelantar un poquito, porque la verdad que esto necesita ser entendido. Cuando vino Jesús, Él vino a cumplir la ley, pero no a abolir la ley. ¿Esto qué significa? Que una ley cumplió y la otra sí la abolió. ¿Cuál? ¿Cuál fue la ley que Él abolió? Porque teníamos, por ejemplo, la ley de las costumbres, eso permanece hasta hoy en día en la palabra. De las costumbres me refiero a las vestimentas, la forma de vestirse, bueno, todo eso está todavía en el Nuevo Testamento. Lo que no está en el Antiguo Testamento, las fiestas, el cumplir las fiestas, el cumplir, por ejemplo, las 7 fiestas de la Shekinah, por así decirlo, que le dicen ellos, las 7 fiestas de las Pascuas, la fiesta de la cebada, la fiesta, bueno, son 7 fiestas. Que tenemos que deducir que el candelabro de 7 brazos significa una fiesta, es lo que significa. Es símbolo del Espíritu Santo, pero es una fiesta. Entonces, Jesús cumplió la fiesta. Jesús cumplió la ley a rajatabla. Cumplió los estatutos. Cumplió todo lo que venía con el tema de lo que eran ceremonias. Entonces, cuando Jesús va a morir a la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Quiso decir que Él la ley la cumplió en una parte. Pero hay leyes, por ejemplo, Él cumplió la ley en la ley de las ceremonias en una parte. Entonces, cuando nosotros decimos que el Señor no vino a abrogar la ley, que Él vino a abrogar y no a abolir, significa que Él vino a cumplirla, pero no a abolirla. Hay, por ejemplo, las ordenanzas que hay con respecto, por ejemplo, la ordenanza que hay con respecto a amarás a tu prójimo como a ti mismo, que eso encierra la ley y la ley de los profetas, dice la palabra, y también habla de los mandamientos. Todos esos mandamientos fueron puestos en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y después lo otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso encierra la ley, dice la palabra, y la ley de los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que cumplir las fiestas ceremoniales. No tenemos que cumplir el cilicio que ellos hacían, que era un castigo, que era cuando, bueno, un castigo no, era cuando, por ejemplo, por ejemplo, Esther llamó a cilicio a todo un pueblo cuando estuvieron en tiempos de que iban a exterminar al pueblo. Y ella fue la que provocó que todos fueran ayuno y cilicio, o sea, que era de luto, podría decirse. Puso todo un pueblo de luto a orar, a interceder por ellos mismos para que no los mataran. Y precisamente Dios obedeció, o sea, Dios hizo, mejor dicho, que salvó al pueblo. Pero ¿a qué es lo que yo me quiero referir con esto? De que ya no tenemos que cumplir la ceremonia. No tenemos que cumplir las ceremonias con respecto a lo que ya Jesús ha cumplido. Porque dice que no hubo uno que lo pudiera haber cumplido, solamente Él lo pudo cumplir. La palabra dice quién es digno de abrir el sello. El único digno de desatar los sellos era Jesucristo. Jesucristo era el único que podía venir y cumplir la ley, porque nosotros no podíamos cumplirla. Bueno, más allá que estábamos destituidos, ¿no? Pero no había judío que pudiera cumplir la ley. Ni siquiera los fariseos podían cumplir la ley. Entonces tenemos que tener identidad. Entonces, en Romanos 11:17 dice, pues si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ello y has sido partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Existe una gran verdad expresada por nuestro amado Jesús que no debe ser de confusión, pero que es necesario que nosotros lo sepamos.
Vamos a Juan capítulo 4, versículo 22, al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. Vamos a leer. Lucas, Juan, capítulo 4, versículo 22. Y así dice: mas la hora viene y a la hora es. A ver si es este. No, creo que era. A ver, Juan 4:22 y no, a ver. No, me parece que es primera de Juan, donde habla que dice: vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A ver si alguien me lo puede encontrar por acá. Eso, Juan 4:22 creo que es, ¿no es cierto? Sí, ahí está, 4:22. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Hay una breve confusión con esto. ¿Por qué? Porque muchos piensan, me tengo que hacer judío porque la salvación viene de los judíos. Errado, mi amado. ¿Sabes por qué? Porque acá está hablando del mismo Jesús. Acá dice: vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque porque dice, la salvación viene de los judíos. Es verdad, pero está hablando de Jesús, porque Jesús venía de los judíos y por medio de él nosotros tenemos salvación. Pero eso no quiere decir que nosotros nos tenemos que convertir a ellos. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Para ser judíos tenemos que aprendernos las 600 y pico de leyes que tiene. Vivir como viven ellos. Adaptarnos a su forma. Adaptarnos a su pensamiento. O sea, dejar de ser yo misma para ser uno de ellos. Estoy usurpando identidad, amado. No estoy siendo auténtica. Por eso mismo, la palabra dice que nosotros tenemos que ser genuinos y no ser, como yo siempre sé decir, y no ser copia de nadie. Yo no puedo usurpar la identidad de un judío. No digo que no son mis hermanos, porque deben haber algunos convertidos a Jesús, pero eso no quiere decir de que yo tenga que tener el mismo pensamiento que ellos y que yo tenga que hacer lo mismo que ellos. No, amado, somos gentiles. A ver, si yo estoy en Argentina y yo nací en Argentina, mis costumbres van a ser argentinas. ¿Me entiendes? Si yo estoy en España, perdón, si yo estoy en España, si yo estoy en España, estoy viviendo en un país del cual es una nacionalidad por adopción, entonces yo tengo que aprender a ver cómo viven ellos, pero yo voy a seguir con mis costumbres porque yo soy argentina. ¿Me entiendes? Está bien, tú vienes aquí y a lo mejor te contagias de la forma de hablar que tienes. Yo puedo entenderlo porque pueden pasar muchos años y tú te acostumbras a hablar medio parecido, pero eso no quiere decir que tú lo seas. Tú tienes una identidad, tú tienes un documento de identidad donde te dice la nacionalidad que eres. ¿Me entiendes? Entonces, el gentil tiene tanta confusión en este tiempo que ellos piensan que haciendo fiestas y que haciendo todo lo que los judíos hacen, van a estar más cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque no han tenido la revelación de parte del Espíritu sobre esta palabra que se está dando. ¿Me entienden? Entonces, el versículo, más allá de lo que yo les había dicho, que hablaba del mismo Jesús, porque precisamente Jesús viene de los judíos. Y el ser reconocido como judío es Él el que nos da la salvación. Y, por ejemplo, la salvación fue primeramente ofrecida a Israel. Fue ofrecida a Israel la salvación. En los planes de Dios estaba Israel, estaban los judíos para Él.
Pero como dice la palabra, lo suyo vino y lo suyo no lo reconocieron. Entonces Él vino a abrir otras puertas más para la salvación. Y yo creo que estaba dentro del plan de Dios, porque Dios es amor, Dios tiene un corazón tremendo, es un Padre, que también nos dio la posibilidad a nosotros de poder ser salvos por medio de Jesucristo. Pero para eso tenemos que ser sabios y entender las palabras y entender los tiempos. Amén. Entonces, primero fue ofrecida a Israel, primero fue ofrecida a los judíos y luego a los gentiles. La salvación es por fe y no por ley. No es por ley que nosotros fuimos salvos, sino por gracia, por amor, por misericordia. Entonces tenemos que tener bien claro la identidad que nosotros tenemos. ¿Somos judíos o somos gentiles? No, somos gentiles. Yo amo al pueblo de Dios, porque fue el pueblo que escogió Dios. Yo he escuchado a muchos que dicen, vamos a orar por la nación de Israel. Pues la oración no va a cambiar absolutamente nada de lo que está escrito en la palabra. Pero sí podemos orar por aquellos que les ha llegado la luz de Cristo y que también van a ser salvos. Porque lo que ya está escrito, no se puede cambiar, pero Dios puede tener cuidado de aquellos que creyeron en Jesús, como en el tiempo en el que Jesús estaba sobre la tierra. Amén. Porque yo entiendo que hay muchos judíos en este tiempo que van a pasar por el tema del anticristo, van a ser confundidos por no haber recibido a Jesucristo. Imagínense en esto, si Jesús hubiese venido solamente por ellos y ellos lo hubiesen aceptado, nosotros no tendríamos entrada al reino de los cielos por más que chillemos y por más que pataleemos. Pero ese era el plan de Dios. Yo me imagino que Jesús ya debe haber estado preparado para ese rechazo. Por eso Él vino a la samaritana y después vino a nosotros. La palabra misma te dice que por ley estamos muertos en el espíritu, pero por gracia somos salvos, por fe vivimos. Entonces yo no estoy por la ley, estoy por la gracia. Y he escuchado a muchos decir que la gracia se ha terminado. Mentira. La gracia todavía sigue activa y hay muchos que están confundiendo a mucha gente a través de las redes sociales con ese tipo de cosas. Y es mentira del diablo, porque todavía la gracia está sobre nuestras vidas. Y el Espíritu Santo todavía sigue activo. Entonces, como decía, no somos judíos, somos gentiles. Por lo tanto, los que quieren forzar a los gentiles a tomar las costumbres judías han tomado como referencia la comparación que hace el apóstol Pablo con las ramas del olivo. Pero han dado un papel relevante a los judíos en la salvación, que la colocan como un olivo y no es así. Ahora vamos a desmenuzar esta palabra que yo les venía diciendo. Dice que algunas ramas fueron desgajadas. Eso lo vamos a encontrar, lo que habíamos leído hace rato, que fue en Romanos 11, versículo 16 al 24. Ahí habla de dos ramas. Presten atención, si tienen para anotar mejor, porque esto también les va a servir a ustedes. Habla de dos ramas. Una silvestre y otra llamada el buen olivo. Está hablando de dos pueblos. Las ramas representan a los judíos y las otras ramas representan a los gentiles. No estamos injertados en los judíos. Somos diferentes. Somos individual, somos otra rama. Entonces, algunos interpretan que el tronco, la raíz del buen olivo, es Israel. Pero no es así. Israel no lo es. Israel Israel está representado en las ramas naturales del buen olivo, mientras que los gentiles son ramas del olivo silvestre. Ahí está hablando de Jesús. Jesús es el olivo silvestre. ¿Por qué del olivo silvestre? ¿Por qué yo digo del olivo silvestre? Porque aunque él haya nacido en el vientre de una mujer humana,
Él no fue hecho por carne, sino por el Espíritu. Entonces era ajeno, ¿me entienden? Ajeno a lo que era el tema de que por más que él esté en la raíz de, por más que él esté en los judíos, él era diferente. Entonces, ¿por qué Israel no es el buen olivo? Si lo fuese, el olivo, si fuese el tronco y la raíz, se diría que fueron desgajadas del buen olivo, sino más bien diríamos que fue arrancado. Por ejemplo, lo vemos en Ezequiel, capítulo 17, versículo 8 al 9. Vayan tomando nota. El segundo punto. En el caso de Israel, la raíz y el tronco permanecieron delante de Dios y en su tiempo dieron su fruto. Estamos hablando de lo que es Abraham, de lo que es Isaac, de lo que es todo para todo lo que viene de la genealogía hasta Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que fue desgajado fueron las ramas. Tanto la raíz como el tronco permanecieron fieles a Jesús hasta su muerte, pero no así las ramas. Las ramas se desgajaron, o sea que hubo pueblo de Dios que Dios sacó. ¿Cuáles sacó? Aquellos que le negaron. Esas fueron ramas que él desgajó, que él las sacó, fueron arrancadas. No, pero tenemos que, por eso dice aquí, no todas las ramas fueron desgajadas, porque no todo el pueblo de Israel lo aceptó, pero hubieron pueblos que lo aceptaron. ¿Me entienden? Ahí entra también la rama de la segunda parte que viene siendo los samaritanos. Los samaritanos no fueron arrancados, los que fueron arrancados fueron los que no creyeron en él, que fueron los judíos, en parte. Entonces, por eso dice que no todas las ramas fueron desgajadas, así como las ramas que fueron injertadas. Hoy en día hay algunos judíos que siguen injertados y han aceptado el nuevo pacto y que Dios estableció por medio de Jesús. O sea, acá me está diciendo a mí de que hay judíos convertidos a Jesús y que lo aceptaron a Jesús. Hay pastores en Israel que hablan de la palabra, que hablan del Señor Jesús, pero ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia por haber aceptado a Jesús. Pero aquí dice que son algunos. Vamos a Mateo 26, capítulo 26, versículo 28. Bendiciones, pastor Cheno. Sigamos, dice, vamos a Mateo 26, versículo 28. ¿Dónde? Mateo 26, 28. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. 26, versículo 28. Y dice así: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Él está hablando de su sangre, que es el nuevo pacto. A eso se refirió. Que Jesucristo no solamente derramó su sangre por mí, ni tampoco solamente por los samaritanos, sino por algunos judíos que lo reconocieron. Porque no dice la palabra que todos le rechazaron. Hubo una parte que aceptaron a Jesucristo, que reconocieron que Jesucristo era. Recordemos la parte de sus hermanos. Recordemos la parte de su madre, recordemos de la parte de las personas que Jesús sanó. Esas personas también lo reconocieron a él. En el nuevo pacto, las ramas que forman el olivo son nutridos de la buena savia. Entonces, vamos a entender esto. Si vamos a Isaías 11, versículo 1 al 2, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Del tronco, dice, de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces,
y de inteligencia, espíritu de poder, de consejo, de conocimiento y temor a Jehová. Aquí está hablando de Jesús. La raíz y el árbol era Isaí. La raíz es Isaí. El tronco son los judíos. Anexado al tronco vino Jesús. A ver, si mal no me equivoco. No. De la misma raíz de Isaí salió Jesús. O sea, que salieron los judíos y salió Jesús. ¿Me entienden? Entonces nosotros no podemos decir que Jesús es la raíz, sino que es un vástago. Porque salió de la raíz, dice que salió un vástago. Un vástago significa una rama, que después, a medida que va creciendo, se transforma en un tronco y se transforma en otro árbol. Ese es el árbol silvestre. ¿Me van entendiendo? Entonces, en Romanos 15:12 dice, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán por él. Se refiere a Jesucristo. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Dice, bueno, vamos a tenerlo más claro, ¿no es cierto? Nosotros no podemos decir que Jesús es la raíz, sino que es un vástago, mientras que la raíz y el tronco es Isaí. Isaí es el que da origen a los judíos, pero de Isaí, de la raíz de Isaí, también salió el vástago, que era Jesucristo, que pasando su tiempo se transforma en tronco y se transforma en un nuevo árbol, el cual es un árbol silvestre, el cual nosotros fuimos injertados en él. ¿Me van entendiendo? Nos alimentamos del buen olivo al ser injertados en Jesús. Jesús es el buen olivo que retoña de la raíz de Isaí. Juan, vamos a Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleve fruto, la quitará, y todo aquel que lleve fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, llevo mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Vamos a leer, o sea, acá está re clarito. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros somos los pámpanos. ¿Y quién es la vid? Jesucristo. ¿Quién es el vástago? Jesucristo. ¿Y quién es el árbol silvestre? Jesucristo. ¿Y qué somos nosotros? Somos sus ramas. Está todo clarísimo. Pero los pámpanos, no solamente somos nosotros, sino que también los pámpanos también son para los israelitas, porque él vino también de esa parte. Vamos a Efesios capítulo 2. Dios mío, santo. Vamos a Efesios, Corintios, Gálatas, Efesios. Vamos a Efesios 2. Vamos a leer esto en el nombre de Jesús. Vamos al versículo 12. Y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, Jesús abolió la ley, acá me lo dice clarísimo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Por eso Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón.
es la nueva ley de la gracia, por así decirlo. Para creer, dice, en sí mismo de los dos uno y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Está hablando de judíos convertidos y está hablando de gentiles. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Me entienden? Hay mucha confusión sobre esta palabra, que hay un lugar más claro donde dice, ya no hay más griego, ya no hay más judío, ya no hay más, seremos un solo pueblo en Cristo. El tema es que yo tengo que saber todo lo que he hablado, tengo que saber todo el contexto, tengo que saber, porque no me puedo agarrar yo solamente de un solo versículo. En ese versículo dice exactamente lo que dice en este, pero ¿cuál es la diferencia? Que nosotros, vamos a hablar, Jesús es judío, salió como vástago de la raíz de Isaí. Él también tiene una rama, tiene dos ramas, la rama de los judíos y la rama de los gentiles. Pero los judíos que ya se habían convertido, ya estaban ya en la parte de lo que es la raíz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a nosotros somos injertados juntamente en el árbol silvestre que es Jesucristo, venimos a ser un solo pueblo, venimos siendo una adopción, venimos siendo injertados en él. Fuimos adoptados, ¿me entiendes? Por gracia, por amor, porque no lo merecíamos. Pero así mismo empezamos a ser un solo pueblo con aquellos judíos que fueron convertidos a Jesucristo, el cual no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Esto no quiere decir que yo tenga que hacer lo mismo que hacen los judíos para agradarle a Dios, porque ya Jesucristo lo hizo por mí. Tenemos que tener identidad. Amén. Nosotros, al ser injertados en el olivo silvestre, tenemos exactamente las mismas promesas que el Señor le hizo a su pueblo. Las promesas que fueron hechas a David son las mismas promesas que tenemos nosotros. Las promesas que le hicieron a Abraham son las mismas promesas que tenemos nosotros, que es por la fe. Gálatas 3, 25 al 29. Primero, lo que dice Efesios 2, 13 al 19, que dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared que los separaba, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Abolir significa algo que fue inútil, algo que ya se cumplió. Para crear, ¿por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Porque para crear en sí mismo, de los dos hizo un solo pueblo y un nuevo hombre haciendo la paz. O sea que ya vamos a vivir bajo la gracia y no bajo la ley como ellos. Los convertidos, los judíos convertidos, van a vivir bajo la gracia y no bajo la ley que ellos venían teniendo. ¿Me entienden? Por eso estas dos ramas, la rama de los gentiles, que se convirtieron, que fuimos injertados, y los judíos que se convirtieron, están también en la raíz de Jesucristo, están también con Jesucristo. Ahora, Isaí representa el viejo árbol y Jesucristo, el viejo árbol porque es del antiguo pacto, y el nuevo árbol, el nuevo olivo, el olivo silvestre que es Jesucristo, que es del nuevo pacto. ¿Ahora me van entendiendo? Gálatas 3, versículos 25 al 29. Todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya no hay más judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que esas promesas que el Señor les hizo a ellos también son para nosotros. Isaí fue el padre de David, colocando tanto a David como a Jesús como ramas y vástago, y salieron del tronco de Israel.
de Isaí. En las plantas, separaba cada rama y brota del tronco. Es lo que yo le estaba diciendo a ustedes. Que una rama que sale de la raíz, recordemos por ejemplo los árboles. No sé si ustedes habrán visto árboles que tienen muchos vástagos. Y llega su tiempo y esos vástagos se separan y los plantan en otro lugar para que ese vástago dé su crecimiento hasta convertirse en árbol. Y ese árbol va a dar ramas. Después de ese mismo árbol va a volver a hacer lo mismo y así se reitera. ¿Me entienden? Entonces, el primer árbol que dio su fruto del vástago, del cual fue separado del árbol, que dio su nuevo fruto, digamos, empieza a envejecer y muere. Mientras que el vástago nuevo empieza a crecer, empieza a tomar forma y empieza a hacerse un árbol fuerte, un árbol con raíces fuertes, un árbol que tiene mucho vigor, que tiene mucha savia. De ahí venimos nosotros. Ahí fuimos injertados nosotros. Por ejemplo, en Argentina nosotros tenemos, bueno, no sé, en algunos otros lugares, creo que todo el mundo lo debe saber, de que, por ejemplo, en el campo la gente tiene la costumbre de injertar a lo mejor un árbol de durazno con un árbol silvestre de durazno y da un durazno nuevo, una planta nueva. Así fuimos nosotros. Amén. Bien, ahora que ya sabemos quiénes somos, que somos gentiles y que fuimos injertados en el buen olivo, somos la rama de la vid, que es Cristo, que es el tronco y que es la raíz. Amén. Entonces, nosotros como pueblo tenemos que tener esa identidad de que no podemos suplantar ni podemos sustituir lo que somos, porque nosotros tenemos que tener identidad de reino, identidad en Jesucristo. Entonces podemos entender que no pertenecemos al pueblo judío, que pertenecemos a los gentiles. Y esto es lo que yo he dado hoy, más allá de una enseñanza, ha sido una introducción de lo que voy a dar mañana. Porque mañana, si Dios me lo permite, mañana voy a seguir con la segunda parte, que se llama ¿por qué tenemos que judaizar las iglesias cuando nosotros tenemos identidad de gentil? ¿Me entienden? Es importante saber esto porque hay un movimiento dentro de las iglesias gentiles que han metido la corriente judaica, de la cual es un espíritu de error, que esto lo vamos a leer mañana, porque hay mucho para dar, pero yo no voy a tener el tiempo para hacerlo. Y la verdad que es muy conveniente que todos sepamos lo que el Señor está hablando a su pueblo. Hay una palabra muy específica que en este momento no recuerdo en qué parte dice, de que Él también habrá dicho, salid de ahí, pueblo mío. Precisamente el Señor nos está diciendo que salgamos del error, que salgamos de la mezcla, que tengamos identidad, que tengamos por sabido que quién es el olivo. Y lamentablemente vemos muchos que han perdido esa identidad. Así que bueno, mis amados, yo les agradezco por haber estado aquí. Que el Señor pueda hacer su obra en sus vidas, en su corazón, para que ustedes puedan entender. Esta es una enseñanza que a ustedes les va a servir también. Les va a servir mucho porque lamentablemente hay mucho error. El Señor se acerca y quiere una iglesia limpia, sin manchas y sin arrugas, como dice su palabra. Entonces tenemos que hablar a los cuatro vientos y sacar ese espíritu inmundo de las iglesias. ¿Cómo? Hablando la verdad. ¿Cómo? Sabiendo quiénes somos. Sabemos de dónde venimos. Yo para saber de dónde yo soy, si yo tengo una identidad de reino, puedo decir que mi reino, que mi casa, es el reino de los cielos, está en los cielos. Amén. Si yo digo que soy del reino, pero yo me mezclo con los de la tierra, entonces, ¿dónde está mi identidad? La estoy perdiendo.
Hoy por hoy no es por obra, es por fe. Todo es por fe. No es por ley, es por gracia. Es por gracia. No es solamente a mí a la que me está hablando de esto. Porque yo tuve que entender, miren, yo les voy a decir algo. Yo cuando llego a España, yo hice contacto con una profeta, entre comillas. Y esa profeta me estaba hablando totalmente lo contrario de la palabra. Y me daba esa parte donde dice que ya no seréis más griego ni más... A ver, lo que dice Gálatas 3, 25 al 29. ¿Y sabe lo que me decía el Espíritu Santo? Están en un error. No estoy yo ahí, me decía. Apártate. Si no hubiese sido porque el Espíritu Santo me lo dijo, yo me hubiese quedado con que yo tenía que hacer lo que hacen los judíos para agradarle a Dios. Mira, me decían que tenía que hablar como en hebreo. Porque dice que Jesús hablaba en hebreo solamente. Me decían que tenía que cumplir la fiesta, porque dice que la fiesta me acercaba más a Dios. Y yo me agarré y le dije, ¿sabes una cosa, hermana? Estás equivocada. Estás equivocada. Porque yo puedo hablar en mi idioma, pero cuando va al cielo es codificada por el Espíritu Santo, es codificada. Y Jesús me entiende. No me va a entender a mí en hebreo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces todo el mundo tendría que haber hablado el hebreo para que pudiera el Señor Jesús entender. Entonces mis peticiones no llegarían nunca. No es así. El Espíritu Santo está hablando a las iglesias porque es su tiempo, el tiempo del Señor se acerca. Y hay mucho pueblo que se va a quedar por esa causa el Señor habla de remanente. Les voy a dar una pista de lo que yo voy a hablar la próxima semana no, mañana, si el Señor me lo permite. Les voy a dar una breve introducción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes lo sepan. En la iglesia primitiva, cuando fueron enviados los apóstoles de iglesia en iglesia, que fueron mandados los discípulos de dos en dos, que estuvieran hablando a su pueblo de lo que Jesús había hecho, hubieron infiltrados. Y los infiltrados eran de la ley, y los infiltrados en ese tiempo eran los fariseos. Y empezaron a decir a la iglesia, se tienen que circuncidar, tienen que cumplir la ley, tienen que aprender el hebreo. ¿Y saben lo que tuvo que hacer Pablo? Escribir cartas. Escribir cartas para repartirlas a las iglesias y para advertirle que habían unos que habían sido infiltrados, que habían entrado a la iglesia, pero no eran de ellos. Que habían entrado y que no eran de ellos, pero habían salido de ellos. O sea que estuvieron un tiempo confundiendo a la gente dentro de la misma iglesia y después, una vez haber soltado esa palabra para que las personas tuvieran confusión, se fueron e hicieron lo mismo en las otras. Desde ese momento, desde la iglesia primitiva, viene esta corriente esta corriente judaica a las iglesias. Si nosotros vemos la historia, y si lo vemos hoy en día, en 1700 y pico también estuvo la misma corriente.
Y hoy en el 2024 vemos muchas iglesias de gentiles con este espíritu de confusión dentro de ellas. ¿Por qué? Porque dice la palabra que aquel que piense, que esté firme, que tenga cuidado de no caerse. Porque precisamente habla por esto que está sucediendo, de que nosotros podemos decir yo estoy firme total, pero viene un loco y te confunde, perdonando la expresión, no, es una expresión argentina, pero viene uno de ellos y te confunden y tú caes. Y empiezas a hacer cosas que a Dios no le agrada, presentando fuego extraño, como hablé la vez pasada. Yo amo a mis hermanos judíos, yo los amo, pero aquel que ha recibido a Jesús es mi hermano. Pero yo no practico lo mismo que ellos. Yo practico lo que Jesús dejó establecido en su palabra con el nuevo pacto. Yo no soy del antiguo pacto, porque si yo fuera del antiguo pacto ya estaría muerta. Porque estando bajo la ley mata al espíritu. Los fariseos quisieron matar a Jesús cambiándole el pensamiento, diciéndole cosas o diciéndole al pueblo que no creyera lo que Jesús traía. ¿Me entienden? Entonces yo puedo decir de que tenemos que tener identidad en Jesús. Hacer lo que el Señor le agrada. ¿Cómo quieres, Señor? ¿Cómo quieres que yo sea contigo? ¿Cómo quieres que lleve delante tu iglesia? Hablando la verdad te va a decir. No adulterando la palabra te va a decir. No practicando las cosas que no son agradables. Es tremendo esto, ¿no? Es tremendo, pero lamentablemente hay mucha confusión. Y de esto se tiene que hablar porque en las iglesias no se hablan. Yo sé que voy a tener más allá de los comentarios de ustedes, voy a tener comentarios de otros, pero a mí no me interesa. Yo hablo lo que el Señor me dice que tenga que decir y esta palabra, por causa de esta palabra, yo tuve una lucha. Por causa de la palabra que Dios te da, también tienes lucha. Pero tenemos que tener en claro que nosotros fuimos injertados en el olivo. Somos injertados, somos adoptados por gracia, por amor. En la segunda parte que la vamos a ver mañana, vamos a desenmascarar a este espíritu fariseico, a este espíritu que deja y que va acompañado también de estupor, este espíritu que también lleva a muerte, este espíritu inmundo que también lleva a ceguera. Vamos a ver cómo son las formas de confundir que tiene y cómo Pablo y los apóstoles pudieron tener la revelación de parte de Dios sobre este tema. Por eso el Señor advierte a su iglesia que no nos mezclemos. El Señor advierte a su iglesia que salgamos de la basura, que salgamos de la mure, que salgamos del pozo, que salgamos de la confusión, que salgamos de estos espíritus inmundos que se pasean en las iglesias para poder ser limpios delante de Él. Inclusive hay muchos que se han cambiado el nombre y le han puesto nombre judío. No, yo tengo mi nombre, yo me llamo Leticia. Yo no tengo un nombre judío, ni tampoco me puedo decir rabina, ni tampoco me puedo decir rabino. No, yo soy ministra de Dios. Soy profeta. ¿Me entienden? Yo no puedo adulterar lo que Dios ha dicho de mí. No puedo adulterar lo que Dios ha hecho en mí. Ni mucho menos pensar que no voy a tener el cielo abierto porque no hablo judío, porque no hablo hebreo. No. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Yo espero que esta palabra pueda haber entrado en el corazón de ustedes. No tengan miedo de hablar, porque cuando Dios habla, más allá de que el enemigo se levanta, nosotros hablamos lo que el Señor dice por obediencia, porque le amamos. Por eso la palabra habla de que Él es la piedra angular, porque sobre Él estamos edificados. También habla de la casa edificada sobre la piedra, y eso somos nosotros. Nosotros somos la casa que estamos edificadas sobre la piedra. A ver, todo el centro es Jesús. Todo el centro es Jesús. A ver, vamos a orar. Padre, te doy la gloria, te doy la honra, Señor, te doy mi vida entera a ti, Señor, a tus pies. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido que tú puedas tocar los corazones y aún aquellos que van a verlo, Señor. Señor amado, que tú puedas abrir el entendimiento y que tú puedas traer revelación a su vida, Padre. Yo te agradezco una vez más, Señor, por estar presente en el nombre poderoso de Jesús. Te alabo, te exalto y te honro en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí ha sido la primera parte de la enseñanza. Mañana seguimos con la segunda, ¿ven? Bendiciones.